acomodé todo mi salario para que yo lo que me quedara lo pudiera invertir y así generar un ingreso en donde no estuviera perdiendo. Lo que yo estoy viendo es o que no tienes claro exactamente cuántos son tus ingresos y ni tampoco tu capacidad de ahorro. Uno de los errores más grandes de las personas que dicen yo quiero estar tranquilo, yo quiero, pero no hacen nada. ¿Te das cuenta que tú llevas 9 años y no haces nada? Estás en un castillo de naipes. Hablamos de que estás quebrado, campeón. Bueno, hoy estamos con Brian, que es mesero, podemos decir, sí. Sí, igual. Que es mesero y que también sabe mucho de vinos. En lo posible. Y vamos a hablar de sus finanzas personales. Estamos en Buenos Aires y como he oído en mil ocasiones, no, es que aquí la economía es desastrosa y hay muchísimos problemas y todo, pero yo veo que aquí en la esquina venden relojes de $15,000, que los restaurantes están repletos, ¿cierto? Que los automóviles nuevos por todas partes. Y es particular, sí, si bien la economía no es la más óptima, pero para lo que ellos perciben, lo que el argentino promedio percibe, porque claramente tú vas por la calle y ves BMW, Alfa Romeos, y es muy común ver carros de alta gama acá. Entonces, sí, es muy extraño que si la economía no funciona, porque todo funciona. Bueno, pero hoy vamos a hablar de tu economía, Brian. Entonces ¿tú de dónde eres? Yo soy de Chía, bueno, yo soy de Bogotá, del sur de Viena, casi de Candelaria la Nueva, en ese momento cuando era joven, pero después en mi etapa ya más adolescencia en Chía y de ahí acá. ¿Hace cuánto estás aquí en Buenos Aires? 9 años creo ya lo voy a cumplir. ¿Cuántos años tienes? 36. ¿Estás casado, soltero, tienes hijos? No, de pareja, pero no casado. Ok. ¿Vives con la persona o estás solo? Sí, vivo con mi novia. Ok. Bueno, y la pregunta es que primero te hago es, bueno, ¿cómo te va financieramente? Yo creo que a mí bien, más que todo porque yo tengo una estructura en donde trato de mantener ciertos gastos de una manera y otros gastos los contemplo de cierta forma. Entonces creo que me mantengo, digamos, en una línea estable dentro de lo posible. ¿Tienes bienes raíces? En el momento no. Bueno, entonces vamos a hablar de tus finanzas, ¿te parece? Bien. Bueno, listo. Entonces lo primero es, tú estás en una profesión que es una profesión que tiene unas características particulares porque me imagino que los salarios no son muy altos, pero hay propinas. ¿Estoy equivocado? Sí, digamos que la base del camarero Sí. es eso, digamos, la absorción de la propina es un porcentaje relacionalmente alto si lo ves como dentro de lo que es el esquema de tu salario. También depende digamos, de en qué rubro estés, porque el rubro hotelero es distinto al rubro gastronómico. Sin embargo, dentro del rubro hotelero está parte de lo que sería el rubro gastronómico, porque es como una obligación, obviamente, dentro del hotel, tener servicio de alimentos y bebidas. Entonces, el food and beverage dentro de algunos hoteles tiene un porcentaje diferente. Entonces, digamos que la línea gastronómica ahí está un poco combinada con la línea hotelera. Y tú estás en las dos, pero ¿cuál es tu fortaleza? La gastronómica, totalmente. O sea, yo estoy en línea gastronómica. Y como estamos hablando, ahí, ¿cuál da más plata, el gastronómico o el hotelero? Lo que pasa es que son beneficios ajenos, ¿no? Digamos que el hotelero, depende en qué posición estés, digamos, el concierge tiene unas grandes ventajas a nivel de conocer público, ¿no? Y también otras grandes ventajas a nivel digamos, de bonificaciones. Ahora, como camarero, obvio. O sea, cuando hablas de concierge, ¿a qué te refieres? El concierge es la persona que está en la parte de enfrente del hotel, digamos, es la persona que recibe los huéspedes. Comunicación con los huéspedes, con cierta cantidad de huéspedes. Pero a lo que respecta a la parte gastronómica, sí, la propina simboliza el 60% del ingreso de lo que sería un salario que ya tienes. Perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar un poquito con tus gastos. ¿Cómo manejas tus finanzas? ¿Pagas renta? ¿Sí? ¿Cuánto pagas de renta? Ahora estoy pagando 85,000 pesos. 85,000 pesos. ¿Qué más gastas? ¿Servicios? Luz, agua, internet, obviamente, celulares, Netflix. ¿Cuánto gastas en eso, en servicios? En servicios no mucho, los servicios son realmente económicos. Yo creo que el que más gasto es en el del internet, que me cuesta 4,000 pesos, creo. O sea, 85, 89 y los demás ¿cuánto? Lo demás ponle que entre agua, luz y expensas, bueno, y el AISA son, yo creo que 2,000 pesos con toda la furia, no es mucho más. Está bien, 89, 91, ¿qué más? Más o menos. Bueno, luego tienes el mercado. ¿Mercado cuánto? Yo creo que por bajito ahora, antes hacía un buen mercado con 10,000, más o menos 15,000 pesos. Ahora lo más correcto sería hacer un mercado adecuado con 20 o 25,000 pesos. Teniendo en cuenta, por ejemplo, productos de higiene personal, que son como siempre los más costosos. 110,000 pesos, ¿qué más? Más o menos. Bueno, el celular, que son como 3,000 pesos también. 113,000. Netflix, que cuesta como
como ahora está en 1.400 algo, si no me equivoco. 114.500. Disney Plus está como en 600 pesos. 115.000. Y después tendría que tener en cuenta, por ejemplo, gastos ajenos, como salir a comer y... ¿Cuánto gastas al mes? Antes gastaba, no sé, 5.000 pesos, ahora se gasta más o menos por cabeza. El promedio de lo que uno consume son entre 4 y 6.000 pesos, así que más o menos una salida te sale por 12.000 pesos. ¿Cuántas salidas al mes? 2 o 3 más o menos. Vamos a poner 3, 36.000. Y vamos en cuánto, 115.000, 145.000, 151.000. Sí. ¿Qué va? Yo creo que es todo. ¿Y ropa? Lo que pasa es que como yo compro la ropa en Colombia, No importa. dura un montón. No, el último viaje que hice a Colombia compré ropa y hasta este momento... Es más barato en Colombia. Sí, no, la calidad. La ¿Sí? calidad, sí, claro. Hay que Wow. tener en cuenta que el algodón de Colombia es distinto y, bueno, por ejemplo, Colombia es el epicentro de muchas cosas que tienen que ver con la ropa, ¿no? Ajá. Entonces, acá llega telas, obviamente, pero tendrías que tener como el tiempo para ir a conseguir la tela y eso. Y la ropa, como te puedes dar cuenta, pues acá hay ropa de unas gamas muy interesantes, ¿no? Así como hay de altas, hay de bajas. ¿Cada cuánto vas a Colombia? Yo trato de ir una vez al año. ¿Cuánto gastas en el viaje? En total, de verdad, yo creo que me gasté 12 millones de pesos tanto con qué son? colombianos, tanto con compra de tiquetes como con lo que me llevé para gastar. ¿Y eso cuánto es en pesos? Siento como 180.000 o 200.000 pesos Oh, por los impuestos que cobra el país. Ni Ok. siquiera por el tiquete. Listo, ok, pero entonces, entonces, si vas una vez al año a Colombia Ujú. y son 180.000 más 350.000, son 530.000 pesos argentinos. 530.000 pesos dividido 12, ¿sí? Eso que gastaste incluye tus gastos allá, los regalos de la familia y todo eso. Claro, lo que pasa es que, justo, digamos, cuando esto fue lo que pasó después de pandemia, yo tuve un lapso de tiempo, como te contaba, en donde pude trabajar en casa. Y el hotel, digamos que el hotel nos fue ayudando durante la pandemia. Y el gasto el ingreso que adquirí del otro trabajo que tuve en Colombia fue el que pagó el viaje. Bueno, Que fue ok, un neto de pesos colombianos. listo, pero tú... Pero anualmente cuando iba, Exacto. yo creo que más que me gasté en ese momento, creo que me gasté 50.000 pesos en ese momento, porque los Nah. pasajes no eran caros, porque nada, yo mandaba Pero, para Colombia. ok, ¿ahora cuánto es? No, sí, ahorita tiene que estar por los 500.000 pesos sin dudarlo, ¿eh? En- Y más, seguramente. Perfecto. Entonces yo te propongo que vamos a proponer 50.000 pesos mensuales para el viaje a Colombia. Ujú, Y vamos de 152 más 50.000, son 202.000 al mes. ujú. ¿De acuerdo? Bueno, seguro médico, Sí, ¿cuánto? 17.000 pesos. Bueno, es variable, ¿eh? Eso está más 17.000, ¿qué más? Ayuda a la familia. No, en este momento sí no. Antes sí, pero ya no. Ok, entonces 219.000 pesos. ¿Te suena? Sí, obvio. Eso es lo que gastas. ¿Y cuánto ganas? 135, 150.000 pesos. Wow. O sea, en neto de lo que me paga el hotel, eso, sin contar. Ah, ya. ¿Y cuánto ganas de propina? Es relativo. Ahora creo que no bajamos, el promedio está entre 4.000 y 6.000 pesos en un día normal. Ajá. Después, en un día muy bueno, puede ser entre, no sé, 7.000. ¿Cuánto? Hablemos del promedio del mes. Yo creo que el promedio del mes tiene que ser 120. 120, o sea, son 270.000 de ingresos mensuales Ujú. promedio. Y esto, aquí está 270.000 después de impuestos. Sí, eso es ya Neto. neto. O sea que, y tus gastos son 219.000, o sea, te quedan 50.000 pesos. En- 51.000. Ah, Claro. Sí, en teoría sí. listo, en teoría. En teoría. Ah, explícame En la en práctica. teoría. Yo tengo un ahorro programado en el banco. ¿Cuánto tienes de ahorro? 517.000 pesos. ¿Hace cuánto estás ahorrando eso? Desde junio, creo. Wow, nomás. Ujú. O sea, estamos en octubre. En 5 meses, o sea, tú has ahorrado 517.000. Quiere decir que tienes una capacidad de ahorro de 102.000, 103.000 al mes. Pero, ¿Cómo? Eh, Interesante. ¿sí o no? Sí, sí. Pues estoy haciendo los números, no sé. Sí, claro, pero no, es por una figura. La figura está en... yo acomodé mis finanzas con todo lo que pasó en la pandemia, así que la plata que yo pude recibir en Colombia, acomodé todo mi salario para que yo lo que me quedara lo pudiera invertir y así generar un ingreso en donde no estuviera perdiendo. Ok, listo. Ahorita vamos para allá. O sea, porque ahorita lo que estamos haciendo es viendo cómo es tu presupuesto y vamos a ver primero lo que llamamos las estrategias defensivas, que es cuánto de acá puedes ahorrar. Sí. Porque tú estás calculando tus gastos, pero no los controlas. Claro. Sí, o sea, los controlas más o menos. Sí, los tengo, digamos, en una estadística de cómo es el cambio o de lo que va sumando. pero- Porque es más por cómo fluctúa acá. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, yo pago 17.000 pesos de salud, pero la vez pasada me llegó 20 y la vez anterior me llegó 15. Ok, pero
pero el punto es que por más de que haya una fluctuación, hay un presupuesto. Claro. Y entre más fluctuación haya, más incertidumbre, más importante es un presupuesto, ¿no? Claro, totalmente. Sí. Entonces, el punto es, en lo que tú me estás diciendo, en tus ingresos te sobran 51,000, pero ahora tú me dices que en 5 meses ahorraste 100,000 en promedio. ¿De dónde sacó esos 50,000? Yo no gasté mis aguinaldos, la prima. Sí, bueno, sí, yo mis exacto. primas no las uso. Listo. O la propina. Entonces, ¿cuánto es la prima anual? Es un salario dividido en dos. Entonces, Un salario sin propina, ¿cierto? claro, si no, la propina, O sea que la propina no se cuenta dentro de son la- 75,000. Sí. Listo. Pero sin embargo, si tú dices que si según estas cuentas nos sobran 51,000, ¿de acuerdo? Y tu prima son 75,000. O sea, si son 51 por 5 meses son 250, ¿sí? Ujú, más o menos. Más 75, 325. Ahora, ¿son 2 aguinaldos o 1? Varios. Perfecto. O sea que eso no lo ahorraste en 5 meses. Para llegar al excedente, sí. Pero- Lo que pasa es que ahí entra un jueguito y son dos cosas súper importantes. Por eso te digo, es que la propina es tan fluctuante que yo no te puedo decir, mira, este mes, por ejemplo, te digo, listo, recibí 110. Pero puede ser que el otro mes, no sé, todos los días nos salió muy bien y me haga 10, 12, Sí. 15 de propina en un día. Mi estadística es que yo tengo que recibir 80,000 pesos al mes, 85,000 pesos al mes, que es lo que cubre mi salario. Si después de ese tope ya lo cubrí, la otra plata pasa a ser un ahorro y ese ahorro pasa a ser una inversión. Entonces lo que hago es eso. Dentro de mi estadística es como esa cobertura, pero listo. mis gastos son eso. Pero lo que yo estoy entendiendo ahorita, y a lo mejor no estoy entendiendo bien, es que tú no tienes claro eso, porque tú no me estás diciendo de dónde están los 517,000 pesos. ¿Sí me explico? Claro, los de esos, digamos, esos 517,000 pesos son de las propinas que excedieron el salario. Perfecto. O sea, pero lo que yo estoy viendo es, o que no tienes claro exactamente cuántos son tus ingresos Ujú. y ni tampoco tu capacidad de ahorro. Puede ser. No sé. O sea, yo te estoy No, preguntando. y seguramente es lo más probable, porque como te das cuenta, si bien yo ahorro, no mido lo que ahorro, pero sí, digamos, los consumos que hago los controlo de cierta manera. No de una manera de pronto perceptible, pero los controlo. Pero entonces, ahí en eso estás perdiendo mucho dinero. Seguramente estoy perdiendo un montón. ¿Te das cuenta? Sí. Porque yo te voy a decir, primero, ¿qué pasaría si tú te ajustas a vivir con los 150,000 de sueldo? Sí, puede ser. Porque si tú te ajustas a vivir con los 150,000 y tú puedes ganar entre 120 y 150 o más con los aguinaldos y con las propinas, multiplicamos nosotros 150 por 12, son 1,800,000 al año. ¿Qué tal eso? Buenísimo, sí. ¿Qué tal si tú si pudieras ahorrar 1,800,000 al año? Y sería genial. Podría llegar al tope de lo que quiero hacer. ¿Qué es lo que quieres hacer? Llegar a 3 millones de ahorro, justamente. Perfecto, listo. Entonces ahí vamos a las estrategias ofensivas, ¿cierto? Entonces, la estrategia defensiva primero es que hagas tus cuentas y te digas, bueno, me voy a gastar únicamente mi sueldo. No toco mis propinas. Por ahí va la cosa igual, ¿eh? ¿Ah? Por ahí va la cosa, más o menos. No. De hecho, lo hago al revés. Bueno, pero sí. No sería sé, el ideal. Pero ¿por qué me gusta más el sueldo que las propinas? Porque tienes fijo y no puedes pasarte de ahí. Porque si ganaras 150,000, ¿qué harías? Los utilizaría lo que pueda, obviamente. Vivirías con 150,000. Claro. Si ganaras 100,000, ¿con cuánto vivirías? Obviamente con 100,000 pesos. Exacto. Entonces, ¿puedes vivir con 150,000? No, No. acá no, en Argentina no. Aquí no hay gente que vive con 150,000. Aquí hay gente que trata de hacer un poco más porque es complicado vivir con 150,000. Bueno, lo que pasa es que depende de muchas cosas. Por ejemplo, yo tendría que, para poder vivir con 150,000 pesos, la mejor estrategia sería buscar digamos, primero, algún lugar donde vivir más barato. Mira, lo que sea. Ayer estaba entrevistando a taxistas que viven con 100,000. Claro, pero hay que ver también, digamos, cuánto pagan de alquiler. No importa. Bueno, ahí está el juego. Lo que te estoy diciendo es, Eso. ¿tú quieres acumular dinero o no? Sí, claro. Obvio. Listo. Porque ahorita en este momento llevas 9 años, no tienes bienes raíces. No. Tienes 500,000 pesos. Que realmente 500,000 pesos te dan para 2 meses de vivir. 2,5. O sea, estás quebrado, campeón. En teoría sí, claro, totalmente. ¿Sí o no? ¿Y trabajas Y en la práctica. cuántas horas? Trabajo 8 horas y media y 5 días a la semana. Imagínate, 8 horas y media, 5 días a la semana, 9 años y tienes 2 meses de salario. ¿Qué te parece? Nada. ¿Entiendes? Sí, sí. O sea, ¿qué tan urgente es cambiar tu vida? Importante. Sí. Porque fíjate, ahorita estás cómodo, Claro, ¿eh? ganas bien, no, yo no puedo bajar mi salario, no puedo bajar mi nivel de vida. Hermano, estás en un castillo de naipes. Sí, claro, y uno se encapsula en eso, ¿viste? Por ¿Entiendes? tener Entonces,
El Tú estilo- vienes de otro país, el objetivo, estás lejos de tu familia, ¿el objetivo cuál es? Estar tranquilo realmente. Estar tranquilo. Ujú. ¿Y crecer financieramente o no? Sí, obvio, dentro del juego de la vida sería lo ideal. Pero el juego de la vida, ¿quién lo define? El que está jugando el juego. ¿Quién, en este caso, quién Es es? uno, claramente. Exactamente. Entonces, yo te propongo esto. Si tú trabajas 8 horas y medias, ¿tienes cuánto? ¿37 años? Me dijiste. 36. 36 años. ¿Qué pasaría si tú te propones a ganar otros 200,000 pesos al mes? Y sería invertirlos también de mejor manera, No. obviamente. ¿Qué, ¿Qué pasaría si ganan? no? ¿Qué posibilidad hay de que tú puedas ganarte 200,000 al mes? Son 10,000 pesos diarios adicionales en 20 días. ¿Qué posibilidad hay de que tú puedas ganar 10,000 pesos adicionales? Sí, sí, obvio, sí. De 1 a 10, ¿cuánto? 10. O sea, podría. Sí, claro. Perfecto. Entonces, si vamos con 1.800.000 más 2 millones más 200,000 adicionales son 2.400.000. Claro. Perdón, 2.400.000 más 1.800.000 son 2.400.000, 3.500.000. Son 4.200.000. ¿Qué tal eso? Bien, súper bien. ¿Qué pasaría si tú ahorraras 4.100.000? Llegaré al objetivo que estoy buscando, seguro. ¿Cuál es el objetivo? Y seguramente, primero, algo estable. ¿Qué? Nivel económico, como Perfecto. la ¿Y seguridad económica. qué significa Nada. una seguridad económica para ti? Nada, como quitarme esa preocupación de tener que estar trabajando tanto en la vida, ¿viste? Perfecto. Y mira, y vas a seguir trabajando porque es rico trabajar, pero no porque uno tenga que trabajar. Claro, es Ok. mi obligación. Entonces, ¿qué pasaría si tú tomas 4.200.000 al año? ¿Podrías invertir en comprar un apartamento? Sí, obvio, de hecho es el ideal. De pronto no acá, obviamente. Pero ¿Cómo? de pronto no acá. ¿Y por qué no? No, por cuestiones de finca raíz, pero bueno, sí. Pero, O sea, a ver, si la posibilidad se da, lo hago, ¿eh? Pero mira, yo iba caminando por la calle y me encontré una venezolana que ve mis videos de YouTube y me dice, yo oí lo de compra financiado por el dueño, porque la increíble ventaja que yo he visto aquí en la Argentina es que no hay crédito en los bancos. Eso es una ventaja impresionante. Sí, sí, sí. ¿Sabes por qué? No, la verdad que no me he puesto a ver. Yo te voy a contar. Porque el dueño tampoco puede vender porque no hay crédito. Entonces, si el dueño no puede vender, yo puedo pedirle crédito al dueño. Claro. ¿Y qué es más fácil? Que un dueño me dé crédito a un banco. Sí, un dueño totalmente. Un dueño. O sea, ahora no todos los dueños van a dar, pero si yo entrevisto uno diario en un año, en 365, le pregunto a 300, ¿me vende su apartamento y me lo financia? Y uno me dice que sí, ¿qué pasa? Y hay que comprarlo. Listo. Entonces tú podrías utilizar esto. ¿Cuánto vale un apartamento? Ya sé. $30,000, creo, más. Ah, Un poco más, si no están $30,000, por ahí $45,000 o $50,000, depende del apartamento. vamos a poner $50,000. Con 50,000 son $5,000 de cuota inicial. Los 4.200.000 son $14,000. Entonces, eso es más del 25-30% de los 50. ¿Qué tal eso? ¿Está bien? Sí. O sea, que podrías comprar. ¿Y ese apartamento en cuánto lo podrías arrendar? Por el Airbnb. Por un Airbnb, seguramente por $1,000, seguramente depende. Dale eso. Es que depende de la zona y el apartamento, pero Ese apartamento de 50,000, no sé cuál sea. es que, bueno, ahí juega muchas cosas en mi carrera, pero bueno, lo que Pero mira, no juegan muchos, juegan los que tú puedes pagar. O sea, porque, no, es que quiero comprar un apartamento de 1,000,000. No, pero si no tengo, 500,000, no, yo puedo comprar uno de $50,000. Entonces, porque uno de los errores más grandes de las personas que dicen, yo quiero estar tranquilo, pero no hacen nada. ¿Te das cuenta que tú llevas 9 años y no haces nada? puede ser. ¿Entiendes? Entonces, si tú dices, me voy a comprar, y así se llama mi libro, un inmueble al año no hace daño, me voy a comprar una propiedad al año y voy a invertir 4.200.000 como esa cuota inicial, ¿podrías comprarla? Sí, obvio, seguramente. ¿De acuerdo? Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué seguridad ves de que tú puedas ahorrar esos 4.200.000 con lo que hemos hablado, de 1 a 10? Ahora que lo pienso, 8, pero 8 no bien sirve. se puede. 8 no sirve. Que si tú te comprometes, Sí, no, obvio, digamos, si yo me comprometo, 8. no, 8 no es nada. No, 8 no. Si me preguntas, ¿Qué posibilidad hay de que tú vas a trabajar hoy? De 1 a 10. 0, No, de que vas a trabajar esta noche. 0. ¿Por qué? Yo tengo franco, hoy descanso. Ah, ya. Bueno, ¿y mañana? También descanso, así que tampoco voy el domingo. Hablemos del domingo. ¿Qué posibilidad hay? ¿Qué posibilidad No hay? sabría decirte, seguramente porque tengo incapacidad médica, así que no sé si voy el domingo. Entonces hay todo mucho juego, muchas cosas, pero si hablamos de horario normal, Perfecto. el domingo. Seguramente iría a trabajar normalmente. Ajá. ¿Qué posibilidades hay de 1 a 10? De ir a trabajar 10. ¿Entiendes la certeza? Ujú. ¿Y qué posibilidades hay de que yo vaya a ahorrar 4.200.008? ¿Me entiendes? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿con quién es más el compromiso? ¿Con tu trabajo o contigo? O
sea, siempre es conmigo, pero yo lo veo por un punto estadístico. Pero, digamos, lo que pasa es que a nivel del trabajo, como creo que casi todos los colombianos, ¿no? Como que nosotros trabajamos y a trabajar. Entonces... Pero la certeza, la seguridad es mucho más hacia tu trabajo que hacia tu futuro financiero. Bueno, de pronto porque pienso que mi futuro financiero está ligado directamente con mi responsabilidad laboral. Y eso pero olvídate, tu empresa te paga. Tu futuro financiero es tuyo, no de tu empresa. Y según estos números, ¿has hecho un buen trabajo o mal trabajo? A nivel de mi economía, un mal trabajo, porque estoy gastando mucho más de lo que debería en lapsos muy cortos de tiempo. Podría ahorrar mucho más dinero, gastando mucho menos dinero en ciertos procesos que tengo, en ciertos productos que tengo en casa, que los podría hacer, ahora por ejemplo, los puedo hacer de mejor manera. ¿Podrías ganarte 200,000 adicionales mensuales? Sí, claro, obvio. ¿De 1 a 10 cuánto? Sí, no, 10, totalmente. Entonces, ¿sí puedes ahorrar esa plata? Sí, seguro. Listo. ¿Lo vas a Pensándolo así, sí, obvio. Ok. Y si tú haces eso anualmente, puedes comprar un inmueble al año. Claro, sí, ¿Lo totalmente. podrías hacer? Sí, sí, sí. ¿Tú tienes amigos meseros que son organizados y tienen bienes raíces? Sí, sí. Y aunque tengan familia, hijos y todo. Sí, claro. ¿Cuál es la diferencia? No sabría decirlo exactamente, la verdad. Yo sí te lo digo. ¿Cuál? Hacen los números, manejan su presupuesto, tienen un plan, te lo apuesto. Bueno, pero... Yo podría apostar que no. ¿Ah? Yo podría apostar que no, pero bueno. Una pregunta. En la forma de pensar, obviamente que no. No, claro. Porque lo que tú vas a decir es la disculpa de por qué de hecho, tú no lo has hecho. Yo no lo he hecho porque yo sé que yo gasto más dinero de lo que debería porque pienso Perfecto, pero... más en viajar porque es algo que se me generó acá. No importa. Sin tener finca raíz. Pero el punto es, es que no hablamos de finca raíz, hablamos de que estás quebrado, campeón. Obviamente. No, estás quebrado, es que no es finca raíz, estás quebrado, campeón. Llevas 8 años trabajando, 9 años no has hecho nada. Tú puedes intelectualizarlo lo que quieras. Claro. El resultado es esto, ¿entiendes? Sí, totalmente. Bueno, ¿qué aprendiste hoy? Que tengo que aprender a manejar mis finanzas, claramente. ¿Qué más? Y que tengo que ver cuáles son los gastos que están sacarme gastos innecesarios y proyectarme más a tener seguridad en qué es lo que quiero y cómo me quiero ver a futuro también con mi economía. ¿Cuáles serían tus próximos pasos? Aprender a vivir con lo que necesito, no con lo que no necesito. ¿Y qué más? Y ahorrar. ¿Y cuál es ahorrar? ¿Estás ahorrando? Proyecto. ¿Ahorrar cuánto al año? Por lo menos 200,000 pesos por mes. Para No, pagar 200,000 no te alcanzo. O sea, en lo que estamos hablando son 400, 350. Si ahorro 200,000 pesos por mes, No te alcanza. es $1,000,000, son 1,200,000 al año. Son 2,400,000. Estamos hablando de ahorrar 4,200,000 Al año. al año. Entonces tendría que ahorrar 300,000 pesos. Exactamente, que es lo que te sobran de los 100,000 más los 200, 100,000 que te sobran acá, que podrían ser más 200,000. O sea, ahorrar 400,000, 350,000 al año, al mes. Estoy pensando de dónde me lo saco. Bueno, pero pues... Sí, podría, sí, obvio. Exacto. De alguna manera. Listo. Bueno, muchas gracias, don Brian. Un gusto. Gracias.